que es clave para nuestra economía. Acá yo quisiera hacer énfasis de la necesidad de no solamente pensar en el 2014, sino de sentar las bases para un crecimiento que se sostenga más allá del 2014, para poder lograr los objetivos de inclusión social, de reducción de pobreza, de generación de oportunidades. Tenemos que crecer y a tasas sostenidas del 6%. Esto definitivamente obliga a llevar adelante reformas y citando al presidente del Consejo de Ministros, a comenzar a despapelizar el Estado y que éste se vuelva un socio del sector privado en el crecimiento del país. Las últimas encuestas al mes de noviembre que han sido realizadas por el Banco Central de Reserva y por otras entidades que hacen estos muestreos mensualmente, muestran claramente una recuperación en las expectativas tanto de los empresarios como de los consumidores. Podemos ver de que se está revirtiendo este bache que tuvimos en los primeros trimestres del año, con claridad. Ya por tercer mes consecutivo hay un mayor optimismo en nuestro país. Nuestro país recupera el optimismo, pero mucho depende de lo que hagamos en el Ejecutivo y de lo que haga el Honorable Congreso de la República para no mermar esta recuperación de la confianza de los agentes económicos que, como digo, nos están ahora escuchando para ver qué se decide en el Congreso de la República y ciertamente las políticas que el Poder Ejecutivo lleva adelante. Si vemos indicadores líderes del mes de octubre, vemos que en todos los casos, señor presidente, hay una recuperación. El mes de septiembre no fue un mes positivo. Vimos un crecimiento que se estabilizó en torno al 4,4%, similar a los 2 meses previos. Y vemos en indicadores que predicen el futuro en términos de la producción de electricidad, el consumo de cemento, el crecimiento del crédito del sector privado que hacen las entidades bancarias, la importación de bienes de capital, la importación de bienes de consumo duradero, una recuperación. Obviamente, la tendencia hay que hacer todo lo posible para que se mantenga en positivo, pero vemos ya una recuperación, digamos, que se está dando en nuestro país. Asimismo, como ha sido mencionado, ya hay 5 megaproyectos que ya tienen la viabilidad para poder ser adjudicados en lo que resta del año y los primeros meses del año entrante, señor presidente. Esto fue un tema que ya fue mencionado por el presidente del Consejo de Ministros, tanto en su presentación de la semana pasada como en la que acaba de mencionar, de que hay un shock importante de inversión en asociaciones público-privadas que van a dinamizar al sector de la construcción, van a generar empleo y van a constituir un impulso renovado al crecimiento de nuestro país. Evidentemente que las inversiones, en particularmente las privadas, las público-privadas, enfrentan problemas, señor presidente. No es fortuito que el presidente de la República haya declarado en el mes de mayo o junio, haya promulgado un decreto supremo que hace que la promoción de la inversión en todas sus modalidades es una prioridad nacional y por lo tanto se han sacado un conjunto de normas, hay equipos especializados, hay ministerios que se están reuniendo con los gremios de productores para poder saber cuál es la problemática que enfrentan y buscar proactivamente soluciones para que no hayan barreras a la inversión en todo tipo y al margen del tamaño de la empresa, desde la micro hasta la gran empresa. Con respecto al mundo, en el 2014 vemos una recuperación importante, como comenté. Básicamente vemos que Europa sale de la recesión, vemos que Estados Unidos crece a un mayor ritmo y vemos en general indicadores mundiales de lo que se refiere a los servicios y la manufactura, donde pasamos del terreno de la contracción al terreno de la expansión en los siguientes meses, señor presidente. Sin embargo, como ya
es sabido por todos, siempre hay dos lados de la moneda. Podemos plantear un escenario positivo, como de hecho lo estamos planteando, pero no es un escenario que está exento de riesgos, como lo hemos visto y lo hemos palpado este año, señor presidente. Tenemos todavía incertidumbre sobre las decisiones de política en los Estados Unidos. Todavía se ha prorrogado al mes de febrero o marzo la decisión del límite de deuda en ese país. Se ha pateado el problema en ese país. También depende cómo se va a manejar el retiro del estímulo monetario por la parte de la Reserva Federal, que ha tenido cambio en su conducción. La zona euro está saliendo de la recesión, pero todavía vemos que no hay intermediación. Todavía el crédito está contrayéndose y el crédito obviamente es una forma de poder impulsar el crecimiento en la zona euro. Hay todavía mucha debilidad. El desempleo todavía es muy alto en muchos países europeos y la China está en este proceso de poder rebalancear su crecimiento. Incluso viendo indicadores todavía, digamos, hay cierta incertidumbre, pero el consenso señala de que el mundo se tiende a estabilizar y, por lo tanto, va a haber una mejora en el crecimiento del mundo del año 2014. En este contexto, señor presidente, y acá no son estimaciones oficiales, sino es el promedio de los analistas independientes que hacen un seguimiento detallado de la economía peruana y de las economías del mundo, nuestro país, aún con este entorno internacional adverso y con los retos que todos sabemos que tenemos que asumir, es un país de alto crecimiento, señor presidente, pero hay que consolidar ese crecimiento. Para el año 2014, el consenso del mercado muestra un crecimiento en torno al 6% y una tasa de inflación baja, tanto en el 2013 como en el 2014, que son las proyecciones en promedio que hacen los analistas económicos. Ahora, señor presidente, luego de esta exposición que complementa las exposiciones que han realizado tanto el presidente de la Comisión de Presupuesto como el presidente del Consejo de Ministros, quisiera pasar a exponer los ingresos que sustentan el proyecto de presupuesto para el año 2014. Empezando por el cuadro de principales indicadores macroeconómicos que ya fueron mencionados y estos se encuentran en el dictamen que sustenta el proyecto de ley del presupuesto 2014. Siguiente. Y acá detenerme en algunas variables que son críticas para determinar la proyección de ingresos, señor presidente, que tiene que ver con el precio de las materias primas y el crecimiento del país. Y acá comparar cuánto es el precio promedio que se pone en la ley de presupuesto del cobre y del oro, que son dos metales que tienen una incidencia importante, no solamente sobre los ingresos públicos, sino sobre la recuperación del sector externo y de la producción y el crecimiento del país. Y en los tres casos, señor presidente, estamos proyectando precios que son aún conservadores, precios que dan un margen para que si se puedan reducir, si se redujeran en el tiempo, no tengamos un presupuesto desfinanciado, que como ya fue mencionado es un presupuesto que muestra un balance entre ingresos y gastos, un sector público no financiero con cero déficit de apertura. Siguiente, por favor. Con respecto, señor presidente, a los ingresos fiscales que estamos previendo para el 2014, gracias al crecimiento económico de los últimos años, los ingresos fiscales han mantenido una tendencia creciente. Los ingresos del Gobierno general, que constituyen en su mayoría la suma de ingresos tributarios y no tributarios del Gobierno central y las contribuciones sociales, han crecido desde el 2006 en más del 100%, aproximadamente 87.000 millones de soles. Vale decir que en el lapso de
poco más o menos de una década, 7 años en particular, hemos duplicado los ingresos que tiene el fisco. Según lo que prevé el marco macroeconómico para el 2014, los ingresos del Gobierno general se ubicarían en 21,3% del producto y la presión tributaria en 15,4%, por encima del promedio que ustedes pueden apreciar en la lámina entre el 2004 y el 2012, que registra ingresos del Gobierno general como 20% del PBI y presión tributaria de 14,8% del PBI respectivamente. Esta proyección podría presentar un riesgo al alza en la medida en que el presente año los ingresos tributarios están creciendo por encima de lo previsto en el marco macroeconómico debido principalmente a las acciones de fiscalización y control que viene implementando la SUNAT. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que estas perspectivas favorables sobre los ingresos fiscales pueden cambiar repentinamente, como ha sido el caso, pues los ingresos fiscales son muy sensibles al comportamiento volátil del precio internacional de los metales. Por ejemplo, para ilustrar esta fuente de vulnerabilidad, si hubiera una caída del 10% en los precios de los metales de exportación con respecto al escenario base, los ingresos fiscales caerían en aproximadamente 0,5% del producto. Y ya, como ustedes recordarán, ha habido una lámina donde se han mostrado estas caídas importantes de precios, de más de 30% en algunos casos. Si a esta caída de precios de metales de exportación se añade una reducción de 1 punto porcentual del crecimiento de la economía con respecto al escenario base, los ingresos del Gobierno general caerían en cerca de 1 punto del PBI. Gracias al esfuerzo por ampliar la base tributaria y al crecimiento estable de la demanda interna, los ingresos tributarios, sin considerar el sector minero, impuesto a la renta y regularización, han crecido entre enero y octubre del presente año en 6,7% y los otros ingresos tributarios en 59%, en especial 8,1% en los rubros de fraccionamiento y más de 100% en apropiación de cuentas de detracciones. Según el marco macroeconómico multianual revisado, se proyecta que hacia el 2014 el IGB, que es el impuesto más importante de nuestra estructura tributaria, representando el 54% de los ingresos tributarios, muestre un crecimiento en línea con la demanda interna y represente el 8,4% del Producto Bruto Interno. Con respecto al impuesto a la renta, se espera un crecimiento positivo de alrededor de 4% en términos reales, después de registrar una contracción en el 2013. Este resultado se debe principalmente a la evolución del impuesto a la renta a personas naturales debido al buen desempeño de la recaudación del impuesto a la renta de cuarta y quinta categoría que está vinculado al desempeño del mercado laboral. Por su parte, señor presidente, el crecimiento del impuesto a la renta de personas jurídicas se explica por la mayor recaudación esperada del impuesto a la renta de terceros.